Buenos días, doctora. Yo y mi grupo vamos a presentar el análisis de nuestro artículo. Nuestro artículo se titula Sedentarismo y sobrepeso u obesidad asociados a la prevalencia de infección por virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de la zona norte de Bucaramanga. En primer lugar, empezaremos a analizar el resumen. Antes hay que dar una pequeña definición de lo que es el resumen. El resumen es una redacción corta y clara acerca de un tema investigado, donde se presenta la metodología utilizada para la investigación, los resultados obtenidos y las conclusiones a las que se ha llegado. En el caso de nuestro artículo, el resumen presenta ciertos subtítulos que son la introducción, el objetivo, la metodología, los resultados, la conclusión y las palabras clave. Por ahora, cumple con los requisitos básicos de un resumen. Después de haber analizado la introducción, plantea claramente y de manera pormenorizada lo que va a tratar en el artículo, que es un contexto general. Posteriormente, se plantea claramente el objetivo general de la investigación, el cual es determinar factores asociados a la prevalencia de infección por virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres entre 35 y 65 años, con riesgo moderado o alto de cáncer de cuello uterino en la zona norte de Bucaramanga. Es decir, se plantea claramente el objetivo. También, a lo largo del resumen, podemos encontrar cómo se nos informa sobre el estudio que se va a llevar a cabo, que es de tipo transversal. También se revelan datos sobre el proceso de muestreo. En este caso nos habla sobre el tamaño de muestra. También a lo largo podemos ver que se puede deducir que se va a trabajar con variables bien determinadas, que se explica muy bien en la parte de metodología. Finalmente nos presenta los resultados y la conclusión. En el caso sería que hay factores modificables como sedentarismo y sobrepeso y obesidad que se asocian independientemente a mayor prevalencia de infección por VPH en la población estudiada. Y las palabras clave, las cuales son verosímiles, ya que tienen una relación directa con el título del artículo. A continuación, daré algunas características generales del abstract, considerando ya el análisis y partiendo del hecho de que abstract es resumen. Pero algunas ideas acerca del abstract pueden ser las siguientes. En primer lugar, es un componente muy importante en un trabajo de investigación o en una tesis. Se presenta al principio y es probable que sea la primera descripción sustantiva del trabajo y que va a ser la que va a ser leída por un examinador externo. Entonces es la oportunidad perfecta para poder establecer expectativas precisas y poder llamar la atención de nuestro lector. Un abstract a menudo funciona junto con el título de la tesis o investigación como un texto independiente. Pueden presentarse en diferentes estructuras, pero generalmente se sigue una que se mencionará a continuación. También tenemos que tener en cuenta de que el tamaño máximo es de 150 palabras para poder no redundar mucho y también para poder llamar la atención del lector sin dar un spoiler de lo que ya vamos a tratar en la investigación propiamente dicha. Para preservar la coherencia visual es posible que se desee limitar el abstract a una página de doble espacio y alrededor de 280 palabras. Em, ¿En qué contexto se usa este apartado? El abstract se utiliza en un texto académico o tesis para describir de una manera sintetizada y abreviada el trabajo realizado para que luego el lector pueda juzgar su contenido. Se lo puede encontrar en documentos como, por ejemplo, artículos, como ya mencioné, pero también en ensayos, reportes técnicos o diferentes tipos de informes. El objetivo principal es sintetizar de manera objetiva. Es por eso que se mencionó el número de palabras que usualmente se toman en cuenta para su escritura, y también va a precisar el contenido y la organización de un documento al lector para que pueda tener una idea general de lo que se va a basar el trabajo. ¿Qué caracteriza un abstract? El número de palabras, un dato adicional es que no van a exceder a los 350, o sea, la cantidad ideal serían las 250, pero no pueden exceder 350.
Deben presentarse las ideas en este orden. En primer lugar, se tiene que presentar el planteamiento del problema, el propósito, el marco teórico, la metodología, los resultados, pero sin adelantarse mucho a brindar anticipados de ya la investigación en sí y dar una conclusión, pero sin spoilear mucho al lector. ¿Cómo podemos elaborar un abstract? En primer lugar, tenemos que determinar la extensión y el ajuste de lo más posible al número de palabras requerido. Tenemos que tomar en cuenta todos los puntos que se tienen que tratar. Se debe señalar el propósito, un poco del marco teórico, la metodología, resultados, hallazgos, conclusión. Y también en el caso del abstract, como su propio nombre lo dice, se relaciona con el lenguaje inglés, que es uno de los principales idiomas en los cuales se traduce este resumen. Y es muy importante también porque va a darle una característica adicional a nuestro informe o investigación y lo va a volver más universal. Ok, como ya se mencionó anteriormente en los resúmenes y en el abstract, esta parte de la introducción, que es un pequeño resumen de lo que es esto, pero aquí ampliándolo y ya siendo completo, como la misma palabra lo dice, la introducción da una pequeña idea de lo que viene a ser, de lo que se va a hablar en esta investigación. En este caso, la introducción tiene que cumplir respondiendo tres preguntas clave, las cuales son qué, por qué y para qué, en la cual el qué se refiere a lo de qué trata la investigación, que tanto podemos ver al inicio como en toda la introducción respondiendo esta pregunta. El por qué y para qué es para responder la razón, la importancia y los propósitos esperados de esta. También la introducción se da en base a lo que vienen a ser las palabras clave. El orden de esta introducción también tiene que estar en cuenta, en primer lugar, la descripción del tema, que como podemos ver, ya comienza con ello. Después tiene que ir el estado de arte, o también llamado marco teórico, que es lo que se ha investigado de este y es lo que da una mayor autenticidad a este. Que como podemos ver en el segundo párrafo, se dan datos acerca de todo esto, ya sean recopilados o sacados de otras fuentes. Y al final, en el último párrafo, se tiene que ver los objetivos y la hipótesis. Y como podemos ver en el último párrafo, en la quinta línea, al final, se da todo esto, que es por eso el objetivo de este estudio es determinar factores asociados a la prevalencia de infección por VPH-AR en mujeres de 35 a 65 años con riesgo moderado o alto de cáncer de cuello uterino de la zona norte de Bucaramanga. Por lo cual podemos decir que la introducción está completamente bien. Ahora, en cuanto a los materiales y los métodos, podemos definir de que los materiales y los métodos son el apartado en el cual lo señalan, en el que están en un artículo original, tiene por finalidad describir el diseño de la investigación y cómo éste se ha llevado a cabo. Este apartado es evaluado con mayor detalle en el proceso de revisión por los asesores de la revista o investigación, como en este caso, y el más vulnerable para el rechazo de un manuscrito. Su importancia es que son importantes para proporcionar evidencia del tema y ayudar a validar la investigación. La mayoría se realizan utilizando palabras clave o frases para buscar datos relevantes. ¿Qué deben contener? Se le llama materiales y métodos porque, por una parte, debes detallar y explicar qué material has utilizado y cómo llegaste hasta él, es decir, exponer en qué fuentes has basado tu revisión bibliográfica para poder obtener los datos o variables. Por otra parte, el método especifica de qué manera has utilizado tales fuentes para sacar tus conclusiones. Bueno, estos son los materiales y métodos de nuestro artículo. Empezaré describiendo cada parte que fui descartando. Señaló de que se hizo un estudio analítico de corte transversal. ¿Qué significa esto? Significa que es un tipo de investigación observacional que analiza datos de variables recopiladas de un periodo de tiempo sobre una población, muestra o subconjunto predefinido. Este tipo de estudio también se conoce como estudio de corte transversal, estudio simplemente transversal y estudio de prevalencia. Luego, para poder definir la muestra, se tuvo unas mujeres de entre 35 y 65 años, residentes de la zona norte de Bucaramanga, que habían tenido o tenían vida sexual actualmente, mujeres en estado de embarazo,
e histerectomizadas fueron excluidas de este grupo de mujeres que se habían seleccionado para la muestra de la investigación. ¿Qué significa que estas mujeres hayan sido excluidas de la muestra tomada de mujeres? Significa de que entre las mujeres entre 35 y 65 años que han tenido o tienen vida sexual activa, fueron excluidas únicamente las mujeres embarazadas o histerectomizadas. Entonces, esto significa de que se excluyó un grupo específico dentro de la muestra predeterminada y solo se seleccionaron las que cumplían con los criterios de inclusión. En cuanto al muestreo, tuvieron distintos filtros para poder llevar a cabo la experimentación. El muestreo 1, que fue un muestreo simple por conveniencia de todas las mujeres de Bucaramanga. Después, se realizó una encuesta corta estandarizada con solo las mujeres que tenían vida sexual activa. Le brindaron unos puntajes positivos y negativos para poder tener valores numéricos dependiendo de las respuestas de las mujeres y se llevó a cabo la experimentación con el grupo pequeño que quedó para poder llevar a cabo la muestra cervicouterina. Los valores que utilizaron para poder transformar las variables cualitativas en cuantitativas fueron los siguientes. +1 para fumar o tener uno o más hijos, +2 para relaciones antes de los 16, 3 o más hijos, verrugas o sida, +3, 3 o más parejas sexuales y -2 puntos a los que usaban preservativo y realización de la citología en los últimos 3 años. Estos valores son importantes para proporcionar evidencia en el tema y ayudar a validar la investigación. La mayoría se realizan utilizando palabras claves o frases para buscar base de datos relevantes. Bueno, la finalidad de utilizar esos valores numéricos o atribuirle puntajes a las respuestas de las encuestadas era para poder posteriormente realizar las estadísticas necesarias para llegar a conclusiones respecto a la problemática. Estas pasaban de ser variables cualitativas nominales a ser variables cuantitativas discretas. Y bueno, se llevó a cabo la experimentación de la muestra cervicuterina. Se tuvo que tener conciencia de las consideraciones éticas al trabajar con humanos y tener permiso y autorización de utilizar sus resultados. Al tener gran eficacia del método utilizado, el margen de error era menor, por lo que el nivel de confianza aumentaba y se podía determinar el error alfa, beta, entre otros elementos para poder definir estos valores numéricos. Entonces, en conclusión, sus valores son considerados altamente confiables, por lo que los valores que brindará la prueba tendrán menor error al ser analizadas. Se pudieron encontrar variables dependientes como la infección por VPH, que va a ser identificada por el ADN viral del cuerpo y fue identificada por un equipo senoautómico por el BDRAP-STOP 2CTM, en el cual la comprobabilidad con las pruebas fueron de un 91.5%, con un proyecto ya realizado del Yarner Array y Clarat, y un índice kappa de 0.798 con el Linear Array y un 0.798 con el CLART. Además, se presentó un 100% de acuerdo con un estudio realizado del VPH de la OMS. Y la variable dependiente va en el estudio que fue considerado mujeres con diferentes estados civiles, es decir, solteras, casadas, viudas y divorciadas, además de mujeres con un estado civil libre, y mujeres también que realizan un trabajo y mujeres que trabajan en casa. Además, dentro de los síntomas fueron presentados flujo con mal olor, rasquiña y sangrado. También se tuvo como una muestra la actividad física, en el cual se va a hacer una fórmula para poder hallar la actividad física de las mujeres, en la cual los minutos de la semana van a ser que van a ser invertidos en actividades moderadas, más 2 veces los minutos por semana que han sido invertidos en actividades vigorosas, para así poder determinar el índice de masa muscular, talla y peso de las mujeres y poderlos comparar con los datos de la OMS, en el cual nos dice que si el índice de masa corporal es mayor o igual a 25, pero menor a 30, va a ser sobrepeso. Mayor a 30 o igual a 30 va a ser obesidad, y normal para aquellas mujeres que tengan un índice de masa corporal mayor a 18.5, pero menor a 25. Bien, yo hablaré un poco sobre los resultados.
Los resultados, podemos ver que se presentan los hallazgos más relevantes que se encontraron al aplicar los métodos descritos por los autores. Se realizaron 810 encuestas. Recordemos que una encuesta es una recolección de datos que se obtienen mediante consulta y que tiene como finalidad conocer la opinión de las personas acerca de algún tema. De tamización a mujeres que cumplieron con los criterios de inclusión, que son características de los pacientes que ayudan a los investigadores a decidir qué pacientes son candidatos para participar en un ensayo clínico, y que no presentaron criterios de exclusión, que se refiere a las condiciones o características que presentan los participantes y que pueden alterar o modificar los resultados que en consecuencia los hacen no elegibles para el estudio. De esas 435 mujeres tuvieron un puntaje moderado o alto para el cáncer de cuello uterino, por lo cual se les realizó detección de BPH-AR a través de autotoma de muestra de cuello uterino. De estas mujeres, 16 presentaron infección por BPH-BR, 8 mujeres presentaron genotipos indeterminados, una muestra no pudo ser procesada por presencia de abundante sangre y negación por parte de la mujer para repartir la muestra. 22 presentaron infección por BPH-R y en 388 no se detectó ADN viral. Y se detectaron varios genotipos de BPH-AR. Después podemos ver la prevalencia encontrada de infección por BPH-AR en las 435 mujeres incluidas en este estudio. Fue de 5.1%, con un nivel de confianza de 95%, y eso significaría que tendríamos un error alfa del 0,05%. Para evaluar los factores asociados a la infección por VPH, se tomaron las mujeres infectadas por al menos un genotipo de VPH-AR y aquellas sin infección VPH negativas para una muestra de 410 mujeres. En las características sociodemográficas, entre las mujeres no infectadas y las infectadas con VPH-AR, no se presentaron diferencias estadísticamente significativas para la edad, lo que significa que se acepta una hipótesis nula y que el P es mayor a 0,05. Y en el último gráfico podemos ver la prevalencia por decenios de infección por VPH-AR en mujeres de riesgo moderado y alto para el cáncer de cuello uterino. A mí me tocó analizar la segunda parte de los resultados del presente artículo, en el cual se describieron elementos como las variables nominales expresadas en porcentajes, la expresión de los resultados con su valor P, las explicaciones de por qué se acepta la hipótesis nula en esta investigación, también las frecuencias que consideraron para poder detallar las variables, y una tabla que permite comprender de dónde salen los datos estadísticos para su análisis. Ahora procederé a explicar uno por uno. Bueno, en cuanto a la frase de se utilizaron variables cualitativas nominales expresadas en porcentajes, esta se relaciona con el curso, ya que las variables cualitativas, para poder ser expresadas en valores numéricos, tendrán que representarse en porcentajes, dependiendo de la cantidad de respuestas de las personas o de las variables recaudadas. En el caso de las variables, fueron el uso de métodos anticonceptivos, em, mujeres embarazadas y otros más. Bueno, la hipótesis nula es aceptada en esta ocasión, ya que en el artículo señala que no se encontraron diferencias significativas, por lo que en primer plano se interpreta que P es mayor que 0,05 y se está aceptando la igualdad en las afirmaciones. Bueno, en este cuadro se puede observar que definitivamente los valores P son mayores que 0,05, por lo que está bien aceptar la hipótesis nula, señalar que no existe diferencia significativa entre las variables. Bueno, siguiendo con el análisis del recuadro, se puede observar que en los valores escritos se cumple el orden de media y entre paréntesis la desviación estándar. Entre los valores esos valores tienen el valor de n,
en su parte inferior. Esta n significa el tamaño de muestra de estos valores. Además, en los títulos se muestra otra n, que vendría a ser la muestra total y las previamente dichas. Por otro lado, se puede inferir según los valores enmarcados que a más grande la muestra tomada, mayor la probabilidad de que la característica se manifieste y viceversa. Bueno, finalmente en el recuerdo se observan variables cualitativas ordinales, ya que son variables divididas por estratos y mantienen un orden. En cuanto a la hipótesis nula, el artículo se basó en 4 variables globales para señalar dónde no existían diferencias significativas, como son las siguientes. Mujeres con BPH del 36% versus el 25,7%. Esto no fue estadísticamente significativo, por lo cual se sigue aceptando la igualdad. También los métodos anticonceptivos en cuanto al 88,4%, 46,2% y 27,6%. No fue estadísticamente significativo, entonces también se acepta la igualdad. También el uso actual del ACI, el ACO y el DIU, no fue estadísticamente significativo, al igual que los anteriores, y los métodos menos utilizados, se hace el implante, no se tomaron en cuenta en la investigación debido a su valor mínimo. Bueno, en cuanto a la frecuencia de las variables, se puede decir que permite reconocer las variables o características más representativas de los individuos sometidos a investigación con finalidad de conseguir resultados más reales y aumentar la probabilidad de que la hipótesis se cumpla. Las frecuencias de las variables en la investigación fueron las ya mencionadas de mujeres con BPH, uso de anticonceptivos como el ACO y DIU, y el uso del implante, que tuvieron menor frecuencia. Ok, bueno, yo por mi parte seguiré analizando la otra mitad de la tabla que mi compañera explicó anteriormente. Bueno, como se mencionó con anterioridad, el texto, bueno, digo, el artículo nos menciona que la hipótesis, que se acepta la hipótesis nula a raíz de que no se encuentra diferencias significativas. Y para poder como convalidar esto, nosotros aquí notamos que los datos están bien planteados y explicados, debido a que en la tabla se puede observar que se señala la media, la desviación estándar, la muestra total, muestra parcial y entre otros datos que voy a mencionar a continuación para poder dar resultados de forma correcta. Los resultados de un artículo científico deben de cumplir ciertos requisitos para ser considerados completos y relevantes. Y a continuación voy a mencionar algunos de ellos. Bueno, para empezar deben tener precisión y coherencia, lo cual los resultados deben ser precisos y deben tener un enfoque de investigación. Además de ellos deben ser presentados de manera clara para evitar malentendidos. También los datos deben ser experimentales o de análisis, es decir, que los datos deben ser recopilados de alguna fuente. Además de ello, se debe contar con estadística y análisis, es decir, que los resultados deben incluir análisis estadísticos apropiados para poder cumplir con los regímenes que se necesita para un artículo científico. Además de ello, la presentación adecuada del cuadro, la cual es correcta en este artículo científico. Además de ello, la interpretación y discusión, que, bueno, los resultados deben ser interpretados y discutidos en relación a la pregunta de investigación y al estudio. También deben ser replicables, es decir, que estos deben, por ejemplo, yo soy un investigador y quiero utilizar este trabajo, debe de ser confiable y fiable para poder utilizarlo. Además, la consistencia con los métodos de estudio, es decir, que los resultados deben estar directamente relacionados con los objetivos establecidos y las conclusiones claras que, bueno, se va a mostrar a continuación después de todo el análisis de los cuadros, que los resultados deben tener conclusiones claras y fundamentadas.
Ok, como ya había mencionado mi compañero, los resultados de la recopilación y responde a ciertos intereses que el investigador anteriormente ya buscó. En esta investigación se han recopilado factores asociados, o bueno, en la tabla mostrada se han recopilado factores asociados a la prevalencia de infecciones de VPH-AR en mujeres de alto riesgo o riesgo moderado, en las cuales muestran ciertos factores, tales como el estado civil, la ocupación, la edad, síntomas vaginales, rasquiña vaginal, número de aborto, ligadura de trompas, actual uso de ASI, relaciones sexuales orales, envejecimiento, peso y obesidad, en el cual, recopilando datos y adjuntando el resultado anteriormente ya planteado, se denota que en el siguiente estudio que usualmente las personas que hemos evaluado no cumplen con ciertos rangos en los cuales su salud se encuentra en un óptimo estado, sino se encuentran con problemas y los cuales no ayudan su estilo de vida o su manera en el cual ellos pueden cuidar su salud ya propuesta en esos momentos. Como ya había mencionado, además, el resumen muestra datos precisos como los que podemos observar y también, finalmente, para demostrarlo y para expresarlo, ciertos resúmenes en el actual también se expresan en porcentaje. Ari, ¿podrías pasar, por favor? Como ya había mencionado, este estudio proporciona como resultado los malos hábitos y se caracteriza por el gran sumo y porcentaje en los cuales las personas encuestadas demuestran, según el total de la población que se ha encuestado anteriormente, que su estilo de vida no ha sido el óptimo, sino por lo contrario, de muy pocas personas ha sido el optimista para una salud con personas que padecen de esta infección o enfermedad. Gracias. Ya. Antes de analizar la discusión, les voy a detallar algunas características de esta, que sería, por ejemplo, que la discusión puede mencionar someramente los resultados antes de discutirlos, pero no debe repetirlos en detalle. Compara tus resultados con los resultados de investigaciones y verdaderamente comparables. La importancia está en que en la discusión se intercambian puntos de vista, ideas y pareceres que aportan ideas y nuevas luces sobre el tema en cuestión. ¿Qué debe de contener? La discusión debe tener resultados que no son estadísticamente significativos. No se debe prolongar la discusión citando trabajos relacionados o planteando explicaciones poco probables. La discusión puede incluir recomendaciones y sugerencias para investigaciones futuras. Si la discusión es larga, podemos terminar con conclusiones más importantes del estudio. Como podemos observar, nuestra discusión cumple con el contenido, ya que destaca generalidades importantes, que responde a 3 preguntas claves, que son el por qué significa y qué implica. En este caso, en el contenido de nuestra discusión nos detalla el bajo riesgo, que es el 46,3%, y el riesgo moderado o alto, que es el 53,7%. También nos menciona nos contrasta los resultados con estudios previos. En este caso, nos menciona algunos estudios que muestran que las infecciones cervicales se producen poco después de la primera relación sexual y el riesgo de tener el virus del papiloma humano aumenta con cada nueva pareja sexual durante toda la vida. Y al respecto, un estudio de corte transversal observó que mujeres estadounidenses de origen mexicano entre 17 a 47 años inician su vida sexual antes de los 16 años, tuvieron un riesgo mayor de adquirir la infección. En una discusión sobre un artículo, como ya lo mencionó mi compañera,
Generalmente se lleva a cabo un intercambio de opiniones y puntos de vista sobre el contenido y las ideas presentadas en el artículo. Bueno, en conclusión sobre esta parte del artículo, sobre la discusión, se lleva a cabo, o bueno, se interpreta de que recientemente se evaluaron las infecciones de transmisión sexual en mujeres con citología normal y se encontró que aquellas con infección por múltiples genotipos de VPH tenían una mayor prevalencia de infección por clamidia trachomatis en comparación con las que solo tenían un genotipo de VPH. Sin embargo, no se evaluó la infección concomitante en este estudio. Y el uso de anticonceptivos hormonales es un factor controvertido en relación a la infección por VPH, con resultados contradictorios entre estudios realizados en Brasil y en una cohorte en mujeres colombianas. En este estudio se observó que el uso actual de anticonceptivos fue más común en mujeres por infección por VPH, aunque esta asociación tuvo una significancia marginal debido a falta de poder estadístico. Y las diferencias en los resultados podrían deberse a las características de las poblaciones estudiadas y los métodos empleados. En la conclusión de un artículo se debe brindar una visión general de los puntos claves y las ideas presentadas. Y también se debe cerrar la discusión de manera efectiva y proporcionar una perspectiva final sobre el tema tratado en el artículo. También en el resumen de esta conclusión se dice que en este estudio se identificó que el sobrepeso, obesidad y el sedentarismo están asociados de manera independiente a una mayor prevalencia de infección por VPH-AR. Estos factores, sin embargo, son modificables y no están relacionados con el comportamiento sexual, lo que sugiere la necesidad de desarrollar estrategias complementarias para abordarlos. Además, se encontró una posible asociación entre una dieta rica en frutas y verduras y una menor prevalencia de infección por VPH-AR, así como una asociación entre el uso de anticonceptivos hormonales y una mayor prevalencia. Sin embargo, se requieren estudios con muestras más grandes para confirmar estas asociaciones en la población. Estos hallazgos proporcionan nueva información relevante para la prevención y el manejo de la infección por VPH-AR en mujeres de la región. Agradecimientos. Siguiente gracias. Los agradecimientos en un artículo son una manera de mostrar gratitud y reconocimiento hacia las personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al trabajo de investigación. Muchas gracias. En las consideraciones éticas, esto es importante mencionarlo, ya que tiene la aprobación por parte del Comité de Ética Hospital Local del Norte, por el cual se tomó en consentimiento informado, y el conflicto de interés también importante mencionarlo, ya que si hay un conflicto de interés, en el caso de este, el conflicto de interés significa aquellas condiciones en las cuales el ejercicio profesional que concierne al interés primario y la integridad científica tiende a estar influenciado negativamente por un interés secundario, como pudiera ser el interés monetario u otros. En este caso, no existe conflicto de interés. Y ya para finalizar, lo que vienen a ser las referencias bibliográficas, que es algo muy importante, ya que de aquí se sacó la información para la realización de esta investigación y gracias a ella se saca también su autenticidad. Muchas gracias.